de haberse salido del cuerpo ya están en el cielo. Sale y dice, ay, pues mi papá ya se murió, ya está descansando, ya está con Dios. Y yo les digo, ¿y a ti quién te asegura que está? ¿Tú cómo sabes? ¿Tú qué garantía tienes de que Él está en el cielo? Y desgraciadamente por eso la mayoría de veces nos conformamos con mandarles decir la misa de exequias, que es el día que se sepulta, y se acabó el novenario y se acabó. Y eso, si bien le va al difunto, la misa de cada año, pero no sabemos qué necesidad tiene él después de haber sido juzgado. Porque si algo duro nos vamos a enfrentar, créanme que es el juicio personal. El juicio es tremendo, o sea, el juicio personal, no crean que delante de Dios nos vamos a poder justificar diciéndole, es que yo no sabía, Señor, es que la culpa la tuvo mi marido, es que yo era el del coro, yo era el que mejor cantaba, yo era el que predicaba, ni siquiera los sacerdotes van a poder decir, yo celebraba la Eucaristía todos los días. O sea, la palabra de Dios dice, al final de nuestras vidas seremos examinados en el amor. Y solamente el amor. Cuando me habla del amor, el Señor me está pidiendo y exigiendo obras. ¿Cuáles son mis obras? Yo tengo que ver cómo estoy obrando. ¿Cómo obro en la misión que el Señor me encomendó? Si soy casado, ¿cómo obro en mi matrimonio? Si tengo hijos, ¿cómo obro con mis hijos? Si los estoy educando en la fe, porque la mayoría de los padres de familia creen que la responsabilidad es darles de comer y darles estudio y que los eduquen ahí en la escuela. Esa no es educación, la educación es la que yo le doy. Pero la educación va más allá, o sea, rebasa las fronteras. Yo tengo que llevar a mi hijo a un encuentro con Dios. No voy a esperar a que prepararlo en la catequesis o que venga un retiro, que le toque. No, es una responsabilidad que tengo también. Y también de eso Dios me va a pedir cuentas, cómo estoy obrando en mi familia, cómo estoy obrando con mis hijos, y después de ahí, después de mis próximos, que ese es el prójimo, cómo estoy obrando allá afuera con la comunidad que me ve, y cómo estoy obrando en el ministerio que el Señor me ha encomendado. Porque a veces creemos que porque soy el coordinador de decanes, que porque soy el coordinador de enfermos, que porque soy el coordinador de quién sabe qué, pues yo aquí parto el queso y se hace lo que yo diga. Y la palabra dice, al que mucho se le da, mucho se le exige. Y no nada más mucho se le exige en el momento que te esté tocando dar el servicio, es después de tu muerte que el Señor te va a decir, muéstrame tus obras. ¿Qué hiciste con lo que te confié? Entonces en realidad no somos dueños de nada, o sea, no somos dueños ni de los zapatos que traemos puestos, porque el día que nos morimos no te llevas nada, solamente tus obras. Entonces para que nos pongamos a pensar, ¿cómo estoy obrando? ¿Qué obras le voy a entregar al Señor? Pónganse a pensar, si ahorita nos cayera un rayo en este momento y nos muriéramos, ¿a dónde creen ustedes que se irían? ¿Al cielo o al infierno? Pónganse a pensar, ¿a dónde se irían? ¿A dónde creen ustedes que después de que el Señor les juzgue, dónde van a entrar? ¿Quién dice que el cielo? ¿Nadie? El purgatorio. ¿Ya quién da más del purgatorio? Al infierno, Dios nos libre. Ay, si supieran lo que es. Bueno, yo les voy a citar así algo rápido. Hay varias personas ahorita contemporáneas que han tenido la experiencia cercana a la muerte. Yo creo que la mayoría conocen al padre Carlos Cancelado, la mayoría conocen a Gloria Polo. Eso es por citar a los más conocidos, también como Marino Restrepo. Pero ha habido otras personas, que también colombianas, que a lo mejor no las conocen, pero si las googlean en internet se van a dar cuenta quiénes son. Hay una doctora que es doctora en psicología, que se llama Sandra Ortiz y es colombiana. Ella también tuvo una experiencia cercana a la muerte y dice que el purgatorio no se imaginen que es bonito, ¿no? Porque a veces nos conformamos y decir, no, pues ya si me muero, pues al purgatorio, ¿no? Aunque me achicharre ahí unos 2, 3 días, eso creemos nosotros, pero el tiempo después de la muerte no es tiempo, o sea, el tiempo no tiempo de Dios, que así se le dice, no existe allá, delante de Dios es un eterno presente todo el tiempo. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué en tiempo de Pascua se me está hablando del purgatorio? ¿Por qué? Porque es una realidad, porque no sabemos en qué momento nos vamos a morir, porque tú no sabes si saliendo de aquí te va a atropellar un camión o si acostado en esta noche te va a dar un infarto y no te vas a levantar al otro día, ¿no? Y a lo mejor estás haciendo planes, qué vas a hacer mañana, qué vas a hacer el lunes que comienza, cómo vas a hacer la semana que viene, pero ¿quién te ha asegurado que vas a llegar a ese día? Entonces es bien importante tocar el tema de las postrimerias. El alma es eterna y ¿a dónde yo voy a ir? ¿A dónde me va a tocar después de ser juzgado? Lo que es el purgatorio se menciona en el concilio de Lyon y de Florencia, en el concilio de Trento también. En el siglo II se ofrecía ya la Eucaristía por los difuntos.
Esto viene desde el Concilio III de Cartago en el Canon 47. Es como para que vean un poquito de historia desde cuándo se habla del purgatorio, por qué se habla del purgatorio. En San Pablo, en Primera de Corintios, si quieren anotar, Primera de Corintios 3, capítulo 3, del 10 al 15. ¿Quién nos quiere compartir esa cita? Alguien que lo traiga. Es Primera de Corintios 3 del 10 al 15. Ajá, Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 10 al 15. Alguien que traiga la palabra y que diga, habla Señor, y los demás contestamos, que tu siervo escuche. Alguien que nos quiera compartir. Primera de Corintios del 3 al 15. Capítulo 3, 10, 15. del 10 al 15. ¿Quién es el valiente que va a leer? Hola, Señor. Que tu siervo escuche. Yo puse los cimientos como buen arquitecto, pues recibí ese talento de Dios, y otro construye encima. Que cada uno, sin embargo, se pregunte cómo construye encima, pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta, y es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero como a través del fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí que nos dice la palabra de Dios, que después de que yo me muera, voy a ser probada. O sea, Dios va a ver mis obras, lo que yo les decía, muéstrame tus obras. Si la alcanzo a librar, sí, como decía el hermano, voy a ir al purgatorio. Pero como ahí no existe el tiempo, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí. Ni siquiera sabemos en qué niveles me van a tocar. Porque el purgatorio, según lo que Dios le revela a los santos místicos, les estoy hablando del siglo XV, del siglo XIV, de hace muchísimos años, como Santa Brígida, Santa Catalina, les estoy hablando, por ejemplo, de Santa Francisca Romana, muchísimos místicos que podríamos, de Santa Gertrudis, que podríamos mencionar. Ellos dicen que el purgatorio es un estado del alma. O sea, en el purgatorio es como si yo siguiera viviendo en la carne, entre comillas, porque sigo sintiendo. O sea, uno dice, bueno, si la persona ya salió del cuerpo, ¿cómo es que sigue sintiendo? Porque Dios por justicia permite que todos mis sentidos se vivan a la 10ª potencia. Dios lo permite. A la gente, la mayoría decimos, es que Dios es misericordia, Dios me va a perdonar. Sí es misericordia aquí en la tierra, mientras estás vivo. Es misericordia. Para eso están los sacramentos, para eso está la confesión, para eso está la comunión, para eso están los sacramentales de los cuales yo me puedo ayudar para una vida cristiana, para que yo vaya caminando según la voluntad divina. Pero después de la muerte viene un Dios de justicia. El mismo Jesucristo le dice a Santa Faustina Kowalska, la religiosa encargada de la misión de la Divina Misericordia, le dice, después de la muerte vengo como un Dios de justicia. ¿No? Y no podemos decir, híjole, es que Dios es bien gacho, híjole, es que Dios es un Dios vengador o me está castigando. Dios es justicia. No podemos separar su justicia de su misericordia. Si no hubiera un Dios de justicia, entonces quedarían impunes todos nuestros delitos. Todo lo que nos han dañado y lo que hemos dañado al prójimo quedaría impune. La mayoría de gente erróneamente dice, no, el infierno está aquí, lo va a pagar aquí porque aquí se sufre, no sé qué. No saben ni lo que hablan, la verdad. Porque el infierno, ni siquiera podemos concebir todo el sufrimiento que se vive en ese estado del alma. Entonces, ese es otro tema en el que ahorita no vamos a ahondar. Pero ahorita lo que nos importa es el purgatorio. El purgatorio en realidad viene de la palabra de latín, que quiere decir purgatorium, que es lo mismo que purgarus, que quiere decir llegar a purus.
que es lo mismo decir llegar a ser puro, llegar a ser limpio. Y el purgatorio no es como una segunda oportunidad para los condenados, porque hay protestantes que dicen, no, ustedes los católicos están locos, siempre están inventando cosas y dicen esto y aquello. No, el purgatorio es bíblico y está en la Biblia, pero nunca lo van a encontrar con la palabra purgatorio. Así como la palabra Santísima Trinidad no está en la Biblia, porque creemos en la Trinidad, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sabemos que existe la Santísima Trinidad, pero si ustedes se van a poner a ojear toda la Biblia, no lo van a encontrar. No, es un dogma de fe. O sea, hay palabras que no podemos encontrar textualmente, pero nosotros los católicos no solamente nos regimos por la palabra de Dios, sino por la tradición de los primeros padres de la iglesia. Nosotros los católicos nos regimos también en la enseñanza, en la doctrina, en la fe. En los siglos muy antiguos nadie se atrevía a repelar que no existiera el purgatorio. O sea, nadie se atrevía a decir, no, están locos, ¿de dónde sacaron esa herejía? No se atrevían, porque sabían que no podían rebatir las enseñanzas de nuestros primeros padres, de los padres de la iglesia. Entonces, es por lógica, yo les digo, bueno, si usamos el sentido común, si yo soy una persona de fe, que me esfuerzo en echarle ganas, pero en el momento de mi muerte no morí siendo santa, o sea, no, a lo mejor no me voy a morir con la aureola acá de que soy santo, pero tampoco soy tan malo como para irme al infierno. Entonces, ¿dónde ustedes creen que estaría mi alma? Si no entré al cielo y no me fui al infierno, ¿dónde voy a estar? Entonces, por sentido común, ¿no? Es utilizar un poco el sentido común hasta el adelante. Ahí es donde entraría la frase que dice, ni fríos ni calientes, más bien fríos o calientes porque tibios los vomito, ¿no? No, más los bien... tibios me imagino que se irían al purgatorio, ¿no? No, esa frase yo la enfoco más aquí en el momento de la vida. Bueno, y sí también tiene su relevancia para la eternidad, pero el Señor cuando te dice te quiero frío o te quiero caliente porque a los tibios los vomito, ¿qué quiere decir con eso? Te está diciendo decídete o conmigo o contra mí. O sea, elige o el bien o el mal, porque a veces como cristianos renovados, y digo renovados porque a veces decimos, yo soy de la renovación, pero seguimos viviendo en pecado mortal. O a veces decimos, y digo, no nada más para echarle a la renovación, porque yo vengo de ahí, o sea, van a decir, bueno, ¿tú qué traes contra la renovación? No, porque yo soy de renovación también. Lo pongo como ejemplo, puede ser MFC, puede ser casas de reunión, puede ser XXX comunidad. O sea, el cuerpo de Cristo somos todos, pero a veces decimos que estamos dentro de la iglesia, pero sigo con mis idolatrías, sigo visitando a los brujos, ¿no? Sigo yendo a que me lean las cartas, sigo yendo a que me lean el café, el tarot, me levanto y checo el horóscopo, porque no vaya a ser qué va a suceder si salgo allá afuera. Pero eso sí, todos los domingos estoy en misa, o a lo mejor comulgo diario, pero no dejo mi pecado, ¿no? O a lo mejor digo, no, pues yo soy de X ministerio, pero me la paso fornicando, me la paso viendo pornografía, me la paso perdiendo las horas en el internet, chacoteando ahí sin hacer nada bueno. Porque de veras que el primer pecado que nos lleva a cometer todos los demás es estar de ociosos. Por eso San Juan Bosco les decía a sus jóvenes que nunca estuvieran de ociosos, porque si permitían la ociosidad, venía cualquier otro pecado. Entonces tenemos que estar bien conscientes. Yo creo que el Señor también a eso nos habla, no llevar una doble vida, porque a veces decimos, no, yo soy de la comunidad, yo aquí, yo acá, pero estamos en adulterio. No, pero tengo mi segundo frente, pero si soy comerciante, robo, doy kilos de 800 gramos. O sea, eso es por ponerles un ejemplo. O sea, el Señor dice, quien no recoge conmigo, desparrama. Quien no está conmigo, está contra mí. O sea, te está diciendo, muéstrame tus obras. Por eso les decía, seremos juzgados en el amor, seremos juzgados por las obras. No se nos va a pedir cuenta cuánto tiempo estuviste en la comunidad, en qué servicio estás sirviendo, cuántos doctorados tienes, qué profesión tienes. A Dios eso le vale gorro. En el momento del juicio te va a decir, muéstrame tus obras, cuánto amaste. Yo creo que la mayoría ya saben del testimonio del padre Carlos Cancelado, ¿no lo conocen? ¿Han visto cuando el padre Cancelado habla de sus 5 juicios que Dios le hizo en el amor? ¿Se acuerdan? Yo he escuchado poco. Sí. Primero, cuánto amó a Dios. Segundo, cuánto amó a sus hermanos. Tercero, cuánto se amó a sí mismo. Y cuarto, cuánto amó creo que a la naturaleza. No me acuerdo del otro. Exactamente. Bueno, así la tierra fue así, la naturaleza. Exactamente, sí. El Padre dice que Dios le hizo 5 juicios en el amor. Dice, y no los pase todos, ¿no?
y ya era sacerdote. Uno podemos decir, no, pues todos los padres son santos, todos se van al cielo. No, o sea, no es tan fácil, no es tan sencillo. Después de la muerte nos espera un juicio muy riguroso. Pecamos con la mente, pecamos con la lengua, pecamos con la vista, con los oídos, con todos los sentidos, pecamos. O sea, exactamente, por no hacer nada. O sea, estamos tendientes todo el tiempo a pecar. A veces estamos matando al prójimo con la lengua, que porque no te gusta cómo se viste, que porque no te gusta cómo se ve, o me miró así o me miró así. Siempre estamos pendientes del otro, pero no nos retroexaminamos adentro nosotros cómo estamos. Entonces, con la medida que midas, serás medido. O sea, cuando señalamos hacia adelante, otro dedo me señala a mí. Entonces tenemos que estar bien pendientes de eso, porque seremos examinados en todo, en el amor, en todo. La palabra de Dios dice que no te hagas juez, que te hagas cumplidor de la ley. Porque dice, el que se hace juez, se le exigirá más. Entonces también ahí tenemos que tener cuidado, porque a veces hacemos juicios temerarios, ponemos en tela de juicio todo, porque no me gustó, porque siempre estamos pensando mal del otro. Ahí yo estoy pecando con la mente. A veces, ¿cuántas veces nos confesamos eso? O ni siquiera nos pasa por aquí que cometemos esos pecados. El padre Carlos Santillán dice que si yo llego al purgatorio, con el favor de Dios que sí nos salvemos todos, porque estamos en busca esa es nuestra meta, la salvación. Pero el padre dice, ¿qué tal que fui yo de esos que se la pasaba viendo pornografía? Que me deleitaba con los que se visten indecentemente y me deleito con la vista. Dice, ¿ustedes cómo creen que yo voy a ser purificado en el fuego del purgatorio? Primero, Dios va a permitir que yo vea a los demonios para lavar mi vista. ¿Y ustedes creen que ver un demonio debe ser bonito? Ni siquiera nos imaginamos qué aspecto tienen los demonios. Ni siquiera, o sea, nada. Dice el padre que si alguien escuchara un demonio, escucharé, no ver, escucharlo. Que si alguien podría oírlo, jamás volvería a pecar. ¿Ahora se imaginan verlo? Dice, en el fuego del purgatorio Dios va a permitir que yo vea a los demonios para lavar mi vista. Esa es la primera. Y la segunda, voy a ver todos mis pecados con los que yo le ofendí a Dios todo el tiempo que viví en la tierra. O sea, es como un constante repetir la película. Voy a estar viendo con qué pecados ofendí a Dios todo el tiempo. Y les estoy hablando que tal vez ya esté salvado y que estoy en el purgatorio. Lo malo que de los niveles más profundos del purgatorio, la mayoría de las almas no saben a veces que están salvados. Porque los niveles más profundos del purgatorio hacen frontera con el infierno, donde los demonios ahí sí pueden atormentar a las almas físicamente. Santa Gertrudis y Santa Brígida dicen, por revelaciones de Dios, porque Dios mismo las llevó a las profundidades del purgatorio, que vieran todos los niveles. Y ella dice que los demonios flagelan a las almas, las atormentan, los escuchan todo el tiempo, los ven todo el tiempo. Las almas llegan a un momento tan desesperado que ellas creen que no están salvadas. O sea, tú puedes estar diciendo, ¿y qué tal que no estoy en el purgatorio? ¿Qué tal que estoy en el infierno? Y te estás pensando eso. Porque ellas están en unas tinieblas constantemente. O sea, ellas no ven ni un gramo de luz, nada. O sea, ellos no pueden saber a qué grado están siendo purificados. Lo sienten el fuego. Hay quienes dicen, no, es que el fuego del purgatorio no es físico, porque el purgatorio no es un lugar, es un estado. Sí es un estado, pero ¿qué decíamos hace rato? Que Dios permite que lo experimentemos como si tuviéramos cuerpo. O sea, es raro. Marino Restrepo dice, ¿quién conoce a Marino Restrepo? El colombiano. Él dice que cuando uno experimenta la purificación, cuando uno experimenta todo eso, lo experimentas en tu propio cuerpo físico. Dice, es increíble, pero tú sientes, pero escuchas más, pero ves más. O sea, te duele, o sea, en realidad te duele. Y ahí ya no hay marcha atrás. El padre Carlos Cancelado menciona que conoce 2 médicos que le cuentan testimonios de que ven salir a las almas en el momento que los pacientes en el hospital mueren. Dice, padre, nosotros vemos cuando las almas salen. Dice, y usted había de ver el desespero que ellas experimentan. Quieren regresar al cuerpo y ya no pueden. Dice, y los vemos como que se van hundiendo en el piso. Eso le contaron 2 médicos, les estoy hablando de alguien pues, con preparación en ciencia, gente que la mayoría siempre son escépticos, que no creen en las cosas del alma, que dicen que es para gente ignorante. Exactamente, entonces les estoy hablando de gente que Dios para algo permitió
que vieran eso. O sea, ¿para qué creen que lo permitió? Para que se convirtieran, Aparte de la conversión de para ellos, compartir. para que nosotros creamos que es real, que existe. Si alguien tiene su Biblia, bueno, que nos quiera compartir, Mateo 5:26. Cuando hay un moribundo, cuando hay alguien que está agonizando, ya el familiar ni le importa. Ya ni va ni le busca al sacerdote, ni se preocupa que lo vaya a confesar. Ya les vale gorro eso. Entonces ya no les importa el estado del alma de esa persona. Pero los que bien les va y sí les toca, y mueren confesados, mueren con el santo viático y todo eso, ¿ustedes creen que por eso van a entrar al cielo? Tuvieron una santa muerte, o muerte santa digna, que no se vayan a confundir con lo de la santa muerte, que Dios lo ate, porque aquí sí lo digo bien claro y los exhorto en el nombre de Jesucristo, a que no vayan a caer en ese juego de la santa muerte, que en realidad es un demonio disfrazado, que ha entrado por el chamanismo en México, y para ser más exactos en Veracruz, donde se promueve mucho lo de la brujería, la hechicería y todo eso, son puras sectas satánicas. Entonces eso se ha infiltrado dentro de nuestra iglesia hasta el tuétano. Gente católica, gente practicante, entre comillas, pero que tienen su monigote allá adentro entronizado, que en realidad es un demonio al que le rinden adoración, ofrendas y todo eso. O sea, no podemos estar con Dios y con el diablo. Decídete, o frío o caliente. Ahí sí entra, porque a los tibios los vomito. Y es donde dice la palabra de Dios que al final, cuando el Señor venga en el segundo juicio a juzgarnos, dirá a los de la izquierda, a los cabritos: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Fíjense, el fuego eterno ni siquiera fue preparado para nosotros, no fue para nosotros. Nosotros somos dignos hijos de Dios, pero nosotros nos hemos dejado vender la gracia por un plato de lentejas. O sea, el diablo nos quita la progenitura por un plato de lentejas. Y somos tan tontos que aquel se viste, porque es una mofa, la verdad da vergüenza, que eso se da mucho en México. Yo tengo amigos de otros países de Latinoamérica y me dicen: es una vergüenza que en México, donde está la Virgen María viva, está viva en la tilma, viva, científicamente comprobado, estemos adorando un monigote que está haciendo mofa a la Virgen y que lo han metido a su casa. Y todavía le rinden ofrendas y le ponen frutas y le ponen quién sabe qué. Claro, el demonio no te da nada gratis, Ojalá que aquí no haya nadie con esas prácticas, pero si hubiera, le está pidiendo al diablo un favor, y el diablo no da nada gratis. El diablo lo primero que busca es robar el alma, robar la gracia, robar la primogenitura que Dios nos ha dado a través del sacrificio de su Hijo. ¿Ustedes creen que Dios por salvarnos a nosotros, hubiera mandado crucificar un ángel? Ni siquiera mandó crucificar un ángel, mandó crucificar a su propio Hijo. Porque nosotros valíamos la sangre de Jesucristo. Pero el demonio es tan hábil y tan astuto que nos ha robado todo. A él se le dice ladrón desde el principio y homicida desde el principio. Homicida, ¿por qué? Porque él viene de la muerte. Él es muerte, en él no existe un gramo de vida, no existe una pizca de vida, nada de vida. Él es muerte. Y a sus aliados, ¿cómo les paga? Con la muerte. La palabra dice que el pecado paga con la muerte. Y a veces estamos dentro de la iglesia y es una vergüenza que todavía tengamos esas prácticas. Es una vergüenza. Ahorita, si todavía estamos con vida, tenemos la oportunidad de renunciar al diablo y a sus obras. ¿Por qué? Porque yo lo único que le estoy haciendo es abrirle la puerta bien ancha, y no solamente para mí, para todas mis generaciones. ¿Y por qué les digo eso? Porque toqué el tema de tener una muerte santa y digna. Y a veces la gente confunde y creen que es aquello, pero no. O sea, el diablo no da nada gratis, y el diablo no crean que te va a dar algo bueno. O sea, ¿ustedes creen que van a sacarle peras al olmo? ¿Ustedes le van a sacar algo bueno a él, que en él no existe nada bueno? O sea, él nos odia tremendamente. Odia todo el género humano, odia a Dios, odia la vida, odia todo lo que viene de Dios. ¿Ustedes creen que él les va a hacer un favor? Nada más se burla de nosotros en nuestras propias narices, y nosotros le hemos abierto la puerta. Y eso es por tocar el tema de ese pecado tan grave. Pero, y vuelvo a decir, porque estamos tocando el tema de morir dignamente, santamente. Aunque yo en ti eres un hombre santo, entonces con tu sombra ya puedes hacer milagros.
Pero luego a veces la gente dice, ay, fui yo, y se sientan, ¿no? Se elevan. No, nosotros somos los burros. La gloria es para el que va arriba del burro, ¿no? Porque a veces como servidores decimos, yo tengo el carisma de sanación, yo tengo el don de lenguas, y todo el mundo empieza como a ver quién da más. Acuérdense que por eso no vamos a ser juzgados. Acuérdense que son talentos que se nos están confiando y que Dios te va a decir, los quiero multiplicados, cómo los utilizaste, cómo los administraste, ¿no? Entonces aquí no es para venirnos a lucir de que yo tengo X don y X carisma, no, más bien, ¿cuánto estoy amando? ¿Cómo soy santo? Deberíamos de competir en santidad y eso a nadie le importa. Nadie compite en santidad. O sea, alguien tiene un puesto dentro de un servicio y quiere llegar a otro, quítate que ahí te voy. Y que si él canta, yo canto mejor. Entonces nos dejamos dominar por las pasiones de la carne, por la envidia, por la ira, por lo que se les venga a la mente. Entonces el Señor nos exige ¿qué? Obras, nos exige santidad y deberíamos de competir en ser santos para que el día que yo me muera, que no sé si va a ser mañana, el Señor me encuentre preparado y me encuentre listo para que yo pertenezca a los de la derecha y no a los de la izquierda. Entonces, si yo alcancé la salvación, pero no me morí 100% santo, entonces me va a tocar ir ¿a dónde? Al purgatorio. El purgatorio es un taller de reparación. El purgatorio es como si fuera una lavandería. Es como si fuera un salón de belleza. Es como si yo fuera a un taller porque no quedé perfecto. Fíjense ustedes nada más, el novio es Jesucristo. ¿Y quién es la novia? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Y la novia a veces ¿cómo anda? Antes de casarse, para ir a la boda. O sea, aquí en la tierra estamos noviando, ¿eh? Aquí en la tierra estamos noviando. Aquí en la tierra yo soy la novia, la iglesia. El novio es Jesucristo. Después de la muerte nos esperan las bodas eternas del Cordero. ¿Cuáles son las bodas eternas del Cordero? La plenitud del cielo, ¿les parece poco? Dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para el hombre. Después de la muerte, ¿eh? San Pablo en vida tuvo una experiencia mística, fue arrebatado en espíritu al tercer cielo, para que vean cómo sí hay jerarquías. O sea, hay jerarquías en el infierno, hay jerarquías en el purgatorio y hay jerarquías en el cielo. Y según la medida, la santidad de mi alma es lo que me va a tocar experimentar. Si llegué al cielo, me va a tocar, según el gozo, según el mérito, según la santidad que yo haya alcanzado, es lo que me va a tocar allá arriba. Y allá no crean que allá existen las envidias, como aquí. Allá no crean que van a decir, híjole, él está en el primer nivel del cielo y yo estoy hasta el último. Ni siquiera eso por aquí nos va a tocar. El padre José Antonio Fortea Cucurul, un sacerdote exorcista español, si algunos lo conocen y si no, googleenlo, que se lo recomiendo 1000% porque sus libros son oro, son lo que de veras buenísimo. El padre se llama José Antonio Fortea, nomás póngale José Antonio Fortea, padre José Antonio Fortea, y les va a salir. Es más, en internet están casi todos sus libros gratuitos. Y yo he leído sobre él y es, de veras que es una enseñanza tan rica del Espíritu Santo. Su ministerio de él es el exorcismo. Entonces el Padre nos hace una analogía y nos dice que el cielo es como si hubieran muchos, por poner un ejemplo, bueno, ¿qué es eso? Es como muchos vasos de diferentes tamaños, de diferentes grosores, de diferente contenido de agua. Unos tan chiquitos llenados hasta el borde, otros largos llenados hasta el borde. Todos están llenos, repletos hasta el borde. Y dice, el más chiquito que está lleno hasta el borde, no se preocupa si el más grande está también lleno. No se preocupa, porque como él está lleno, no le importa si el otro está lleno o no. Entonces él pone ese ejemplo como muy sencillo para que nos demos cuenta que en el cielo no nos va a importar quién goza más y quién goza menos. Pero en el infierno sí. En el infierno es completamente diferente, porque en el infierno es odio constante, odio a Satanás que te llevó ahí, odio a ti mismo, odio a Dios, odio a la creación, odio a la madre que me parió, odio a mi progenitor, odio a todo mundo. O sea, no existe el amor. El Señor le dijo a los santos místicos que es el único lugar donde no se podía experimentar el amor de Dios. Es el único. O sea, ahí no llega, no existe, no hay. Y como el demonio quiso imitar a Dios,
pues entonces el Señor lo dejó libre para que tuviera como su propio reino, o sea, que pudiera experimentar lo que Él quería para Él. Pero como Él es puro odio, es pura venganza, es pura envidia, entonces imagínense, nosotros ahorita aquí en la tierra, tenemos la oportunidad de ¿qué? De ser santos. ¿Para qué? Para pasar lo menos que se pueda en el purgatorio. ¿Quieren estar ahí 80 años? ¿O quieren estar ahí 100 años? No crean que es bien sabroso, es puro sufrimiento, es dolor, es purificación. Las almas realmente sufren purificación. Ellas saben que el fuego que se vive ahí es un fuego purificador. No es el fuego que existe en el infierno. En el infierno es un fuego de odio, pero en el purgatorio es un fuego de amor. Es el fuego que inflige el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para embellecer a la esposa. Si yo me voy a casar, ¿a poco me voy a ir toda sucia y harapienta y a lo mejor ni me bañé y así me voy? Yo creo que no. O si ustedes, a ver los jóvenes que no se han casado todavía y que piensan en el matrimonio, el día que se van a casar, ¿cómo se van a ir? ¿Cómo se van a ir? ¿Qué traje se van a poner? Estás pensando, estás meditando, ¿qué traje me voy a poner? ¿Qué vestido? Las mujeres siempre están planeando la boda a veces con un año de anticipación. Porque eso sí lo planeamos y porque la boda con Jesucristo, las bodas eternas, no las planeamos. Porque no tratamos de disminuir el purgatorio. Aquí en la tierra se puede disminuir. Lamentablemente casi nadie nos explica que podemos reparar nuestros propios pecados aquí en la tierra, antes de que salga del cuerpo. La mayoría dice, no, pues ya, cuando me muera, pues ya, ay, Dios va a tener misericordia de mí. Acuérdense que la misericordia está en la tierra, no después de haber sido juzgados. ¿Yo qué tengo que hacer? Prepararme para que me toque desposarme con el novio. O sea, me va a tocar casarme con él. ¿Les parece poco? Es vivir toda la eternidad allá con él. Es la eternidad. Nadie hacemos conciencia que es eterno. Nadie hacemos conciencia. Si se murieran ahorita, ¿qué les dolería dejar? ¿Qué les dolería dejar? ¿El sueldo? ¿El trabajo? ¿Los hijos? ¿Los padres? ¿Qué les dolería dejar? Pónganse a pensar. Si en este momento les tocara morir de un infarto fulminante. Imagínense qué muerte tan tremenda. Porque hay gente que dice, ay no, pero qué bueno, así no siento dolor. ¿Y quién dijo? Y si no estás preparado, ¿qué tal que llevabas 6 meses, 1 año sin confesarte? ¿Qué tal que en ese momento no tienes la conciencia plena de decirle al Señor, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados, de todo lo que te ofendí y lo que laceré a mi prójimo y de las consecuencias que dejé en la tierra? No vamos a tener a lo mejor esa oportunidad. También deberíamos de pedir la gracia de tener una buena muerte, una muerte digna, llena de santidad. Casi nadie pensamos en eso. A veces pensamos que que el día más importante de mi vida es el día que me caso, el día que me titulo. Otros piensan ya en la jubilación, otros piensan el día de sus 15 años, es el día más maravilloso de mi vida, el día más maravilloso es el día que conozca Disneylandia. No sé, están pensando en cosas terrenas, cosas efímeras. Las cosas de este mundo pasan pronto, la gloria de este mundo pasa pronto, pero nadie piensa que el día más importante es el día de la muerte. El día de tu muerte es el día más importante. ¿Quién se ha puesto a pensar en eso? A ver, ¿por qué es el día más importante? A ver. Bueno, es nunca se me ha ocurrido que es el día más importante, pero sí se me ha ocurrido cuando... ¿Y por qué crees que va a ser el día más importante de toda tu existencia? Bueno, porque va a ser el día en que entregue cuentas a Dios y voy a ser juzgado. Pues no va a haber vuelta atrás. Exactamente. Es el día más importante, ¿por qué? Porque se decide todo mi destino eterno. Ese día se decide dónde me voy a quedar. Dios nos libre caer en el infierno porque de ahí nadie sale. Ahí ya no hay segundas oportunidades. El purgatorio tampoco es una segunda oportunidad, pero les decía, es como un taller de reparación. Es como, por ejemplo, si yo cometo un pecado, casi todos los que ponen este ejemplo dicen que es similar a clavar un clavo en una pared o en una tabla.
Eso es cometer un pecado. Y vas y quitas el clavo, que es similar cuando voy y me confieso. O sea, yo voy y me confieso y Jesucristo por misericordia me regresa la gracia santificante. ¿Qué quiere decir? Que yo quedo como el día de mi bautizo, limpio, sin mancha en gracia santificante, pero quedó la consecuencia, la secuela de mi pecado. Vamos a poner el ejemplo, quedó el hoyito ahí, donde quité el clavo, ahí quedó el hoyito. Esa es la consecuencia. Y la consecuencia yo la tengo que reparar. Por eso decía Mateo 5:26, decía, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último céntimo. Decía, mientras vas por el camino, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cuál es el camino? Todo lo que yo dure viviendo en esta tierra. Hay gente que vive 20 años, otros 80, otros 30. Pónganle la edad que ustedes quieran. Mientras yo voy por el camino, yo tengo que preparar mi ida de aquí. Marino Restrepo dice que cuando nosotros morimos, dice que es similar como cuando un pájaro emprende vuelo. Dice, es cuando un pájaro vuela. Dice, ¿ustedes han visto volar un pájaro con maletas? Si trajeran unas maletas, ¿cómo creen, a dónde creen que se iría? No puede volar. Por el peso, por la gravedad, baja. Eso nos pasa a nosotros en el alma. Eso, tus apegos y los pecados no reparados te hacen descender. Las personas, las almas, cuando están siendo juzgados, muchos dicen que ven la película de su vida. Dicen, como que vi mi vida en una película, desde el inicio hasta el momento en que murieron. Ven todo lo bueno que hicieron y ven todo lo malo que hicieron. Y cuando Dios les muestra todo lo malo que hicieron, la película se hace más lenta, más lenta, más lenta. Y es como si les causara más dolor ver el daño que hicieron. Porque no nada más se lo hicieron al prójimo o me lo hice yo mismo, se lo hice a Dios. Y cuando yo vea las consecuencias de mis pecados, me va a doler el alma porque voy a decir, se lo hice a Jesucristo, se lo hice al Señor. Entonces va a ser una realidad muy cruda con la que todos nos vamos a tener que topar, el momento de la muerte, el momento del juicio. Les estoy hablando del juicio personal, ni siquiera les he hablado del juicio final. Eso es punto y aparte. Y eso da tema para otro rato. Pero si vamos a hablar del purgatorio, créanme que las purificaciones son fuertes, es según el órgano con el que pequé, es el órgano con el que voy a ser purificado. Si a mí me gusta la uña, ¿con qué creen que voy a ser purificado? En las manos. Aunque yo ya mi cuerpo no está ahí, mi cuerpo es en la tumba desde hace 20 años, yo voy a sentir el fuego de la purificación en mis manos, porque con estas manos sucias yo no puedo tocar al esposo. Acuérdense que aquí es el novio, pero allá es el esposo. Yo no puedo tocar al esposo con mis manos sucias, no puedo. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a atrever? Si a veces para salir a la calle nos invitan a una comida, ¿a poco no a una fiesta, a una presentación importante? ¿A poco te vas todo sucio? ¿O te vas con los zapatos más viejos que tienes? ¿O te vas despeinado? Mínimo te echas el salivazo, ¿no? Dices tú, pues hay el gallo que se me aplane tantito para presentarme más o menos. Eso es aquí en la tierra. Imagínense después de salir del cuerpo y mostrarse delante del Señor. Me voy a dar cuenta que yo no soy digno de recibirlo, no soy digno de estar en su presencia. Las almas no aguantan, las almas ellas mismas dicen, piden ellas mismas ser purificadas. Ellas mismas se dan cuenta, ni siquiera es Dios el que les dice, pues ahora te vas 80 años al purgatorio. Sí, Dios decreta el tiempo que tú vas a estar en purificación, pero tú mismo pides ser purificado. Con el órgano que yo pequé, es con el órgano que voy a ser purificado. Por eso debemos de cuidar todo, de cuidar todos los detalles, en cómo estoy viviendo día con día. Por eso siempre debemos de pedir un corazón limpio. Todo el tiempo, la limpieza de corazón, la pureza de corazón. Porque a veces hay gente que dice, no, pues yo ayudo a los pobres. Pero si tu intención es ayudar a los pobres, pues para que Dios te tome en cuenta, entonces Dios está viendo que no hay pureza al 100% de corazón. ¿Por qué? Porque ya va un interés. Si yo estoy poniendo un interés, entonces no lo estoy haciendo por amor. A veces buscamos el interés, a veces buscamos ser reconocidos, a veces buscamos resaltar, que los demás nos vean, que vean que hago obras de caridad, que digan, ay, esta hermanita pues sí va y reza por los enfermos. Pero si yo estoy buscando los aplausos de los demás, entonces dice el Evangelio, ya tuve mi paga. Ya la tuve. ¿Y cuál fue la paga? Esos aplausos. Y eso es lo que queríamos, ¿no? Eso estaba buscando. Entonces, ¿con qué poquito nos conformamos?
Yo preferiría tener la paga eterna, que nadie se entere de lo que hago, pero que el Señor me esté pagando. Y pedirle esa rectitud de corazón. El purgatorio es algo, ay, la verdad, bien difícil. No crean que es pues ni nada bonito. Y yo creo que tenemos que orar mucho por nuestros difuntos, porque a veces nuestros padres fallecieron, nuestros abuelos, a lo mejor un hijo, a lo mejor un hermano, incluso un vecino, un pariente lejano, dices tú, ya se murió hace como 30 años. ¿Y qué tal que todavía está en la purificación? Nadie se acuerda de él. No, ni siquiera oramos por él. Y lo que es nuestra obligación cristiana, orar por los difuntos, dar cristiana sepultura a los difuntos, es una obra de caridad. San Agustín dice que el que ora por los difuntos, fíjense nomás, el que ora por los difuntos ha cumplido con todas las obras de caridad materiales y espirituales, con todas. Y la verdad, la mayoría casi no lo hacemos. Ni un Padre Nuestro, ni un Ave María, por fulanito, por manganito, nadie. Es bueno hacer el ofrecimiento, es decir, te ofrezco este Santo Rosario por todas las almas del purgatorio, pero especialmente por mis familiares difuntos, por aquellos que fuera más de mi obligación pedir. Y empiezo a hacer mi rosario, o empiezo a hacer mis actividades del día. Y hay gente que dice, pero ¿qué ofrezco? Tienes mucho para ofrecer. Ofrece tu día, ofrece desde que te levantas. Ofrezco mi día, ofrezco todo lo que voy a vivir el día de hoy. Ofrezco el tráfico, el calor. Ofrezco no renegar del calor. Ofrezco no renegar del trabajo. Ofrezco no renegar de mi jefe que me está moliendo todo el día. Ofrezco ser paciente, ser servicial. Ofrezco escuchar al que me necesite, ofrezco lo que me toque hacer en ese día, tal vez la comida, tal vez trapear, tal vez barrer, lo que te vaya a tocar según el estado de tu vida, según tu condición de vida. Si eres estudiante, dedico mis horas y no chacoteando. O sea, no gasto el tiempo de mi obligación en cosas vanas, sino que como yo ya lo ofrecí, entonces mis obras del día tienen un valor. ¿Por qué? Porque ya lo uní a la pasión de Jesús, porque ya lo uní. Él tiene méritos, nosotros no tenemos ningún mérito porque somos pecadores. No importa que estemos convertidos o seamos de renovación, eso no importa. Eso no garantiza mi santidad. Hay gente que cree que porque tiene X don, pues ya es santo, pues no. O sea, el don que tú tienes, si tienes el don de visión, el don de bilocación, el don de el que se les ocurra, o sea, eso no te hace santo, o sí te hace santo. O sea, los dones no agregan nada a mi santidad. Mi santidad va a depender de cuánto ame al prójimo, de cuánto ame a Dios, cuánto me ame a mí mismo. Seremos examinados en el amor. El padre Santillán ponía un ejemplo que decía que antes se utilizaban los bieldos. Y los bieldos son como unos trinches gigantes con los que se va pasando en la paja para triturar. Bueno, primero golpean el grano de trigo para quebrar la semilla. Entonces después pasan el bieldo, lo pasan, y entre más lo pasan, va quedando más trigo. Y la paja se la lleva el viento, vuela. Así va a pasar con nosotros el día de nuestra muerte. Nosotros somos el trigo. Y el bieldo va a ser pasado, una y otra vez, hasta que vaya quedando el alma purificada y limpia, digna para ver a Dios. Hay personas que dicen, ¿cuánto pasará mi abuelita en el purgatorio? No lo sabemos. Eso solamente está velado para nosotros. Eso solamente está reservado para Dios. Nosotros no lo podemos saber. A mí me gustaría compartirles, la mayoría son servidores, alcen la mano quienes son servidores. Y la mayoría son de la comunidad o hay alguien que no pertenezca a la comunidad. Dice, el padre Fortunato, en una carta que nos envió, describe un episodio similar al que le sucedió al padre Pío. ¿Quién conoció al, bueno, al menos en fotos, ¿no? Porque sabe que el padre Pío vivió hace muchos años, tienes hasta loca, ¿verdad? Pero al menos en internet sí podemos ver quién fue el padre Pío, un gran santo estigmatizado. Muy bonita la película del padre Pío. Si no la han visto, se la recomiendo. Está hermosa porque nos motiva en la fe y nos motiva a buscar la santidad. Por eso el Señor dice, sean santos como yo soy santo. Por eso es que al cielo no puede entrar nada manchado, ni una pizca. O sea, tenemos que remojar la vestidura sucia y impregnada, no sé cuántas veces en cloro,
para que quede limpia. Eso va a pasar lo mismo con el alma. Por eso es muy importante pensar en el purgatorio. Y dice: narro el evento que me solicitan así como lo recuerdo, después de hace más de medio siglo. Lo escuché de un sacerdote pasionista. Los sacerdotes pasionistas andan todos de negro y traen un escudo aquí como de un corazón, no sé si lo han visto. Esos son y también hay monjas pasionistas. Dice: ya grande, hacia el final de los años 30 del siglo pasado, en nuestro convento de San Euticio Mártir, al principio del siglo pasado, vivía un hermano laico ya anciano, muy religioso, que después del matutino de la noche, en aquel entonces nos levantábamos a la 1:30 de la mañana para cantar el oficio durante 1 hora. En lugar de regresar a dormir, con el permiso del superior, se quedaba hasta la mañana en un pequeño coro que permitía el acceso del interior del convento a la parte alta de la iglesia. Este religioso laico se llamaba hermano Ubaldo. Se quedaba orando devotamente en silencio de la noche, durante mucho tiempo. Cada noche desde ahí arriba, en un determinado momento, veía abajo en la iglesia a un sacerdote pasionista que se acercaba a preparar el altar lateral para la Santa Misa. Prendía las velas, abría el misal y preparaba las vinajeras. Luego iba a la sacristía, se ponía los ornamentos y regresaba con el cáliz listo para empezar la misa. Bajaba un escaloncito y empezaba: entraré al altar de Dios. Pero nadie le contestaba. Había un silencio profundo en la iglesia vacía. El sacerdote volvía a subir el escaloncito, tomaba el cáliz y se regresaba a la sacristía para quitarse los ornamentos. Regresaba a la iglesia, quitaba lo que había preparado para la misa, apagaba las velas y se iba. Después de un tiempo, el padre general fue a visitar el convento de San Euticio. El hermano Ubaldo le contó lo que veía. Cada noche, desde hacía un buen tiempo, el padre general le preguntó: ¿usted tiene miedo? No, le contestó el hermano Ubaldo. Entonces haga esto: cuando usted vea que el sacerdote prepara el altar, baje a la iglesia y póngase cerca, en una banca. Cuando empiece la misa, conteste como de costumbre. El hermano Ubaldo así lo hizo. Cuando el sacerdote dijo las primeras palabras de la misa, él contestó como de costumbre. El sacerdote, al oír la respuesta, siguió celebrando la misa. Al final de la misa, tomó el cáliz y regresó a la sacristía. El hermano Ubaldo lo siguió y en la sacristía se arrodilló para pedir su bendición. En aquel entonces así se acostumbraba. El sacerdote lo bendijo y le dijo: le agradezco que haya fungido de acólito. Yo soy un antiguo superior de este convento. Por negligencia dejé de oficiar una misa que estaba obligado a oficiar. El Señor me condenó a quedarme en el purgatorio hasta cuando hubiera encontrado a alguien que me acolitara. Ahora me voy al paraíso y desaparecí. ¿Qué entendieron de este testimonio?